Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Era el año 1889. El viejo desierto de Sonora ardía bajo un cielo pálido, sin promesa de sombra. En una estación ferroviaria olvidada por el tiempo, un banco de madera crujía bajo el peso de una mujer que nadie parecía ver. Se llamaba Elena. Su cabello negro y despeinado caía sobre los hombros. La piel tostada por el sol revelaba 3 días de espera sin alivio. No lloraba, no pedía nada, solo permanecía allí, con un bolsillo de cuero gastado entre las manos, guardando un papel doblado, una carta que un hombre le había enviado meses antes, prometiendo trabajo y nueva vida en un rancho distante. La carta decía: necesito una mujer que lea, cocine y sepa cantar. Ven. Pero al llegar no había nadie. Los comerciantes pasaban apresurados, como si ella fuera polvo. Los niños jugaban sin siquiera lanzar una mirada curiosa. El mismo sheriff, un hombre gordo, con bigotes sudados, fingió no notar la presencia de la forastera. Al segundo día, Elena sintió que sus fuerzas menguaban. Un sorbo de agua habría sido un milagro. Pero ella mantenía la postura erguida, casi testaruda, como si al no pedir ayuda pudiera conservar un hilo de dignidad. Su esperanza se reducía a aquel papel en sus manos y a la posibilidad de que alguien, en algún momento, viniera a buscarla. Al caer la tarde del tercer día, cuando el horizonte teñía de naranja las piedras del desierto, los dedos de Elena temblaban, el estómago dolía, la boca seca ya no permitía ni humedecer los labios. Las horas se escapaban como arena entre los dedos. Fue en ese momento cuando un ruido distinto cortó el silencio ahogado. El sonido de un caballo acercándose, pasos cadenciosos en la tierra reseca. El hombre que apareció era alto, con rasgos marcados por el sol y el tiempo, con una mirada tan callada como el propio desierto. Detuvo el caballo frente a ella, bajó con movimientos lentos y después de unos segundos, que parecieron eternos, dijo solo: «Vuelve a casa». Y sin más palabra, montó de nuevo y partió en la misma dirección de donde había venido. Aquellas palabras cortas, tan simples e inesperadas, encendieron en Elena una chispa que ni sabía que aún existía. Después de 3 días de indiferencia y abandono, ahí estaba un hombre que la había visto, que había hablado con ella. Sin siquiera saber por qué, Elena se levantó, dejando atrás el banco de madera y el papel arrugado que ahora parecía inútil. Con pasos vacilantes, comenzó a seguir la huella dejada por el caballo, guiada solo por el sonido que se perdía en el calor del desierto. El camino por el desierto no era sencillo. Las suelas gastadas de los zapatos de Elena se hundían en la arena caliente. Los músculos de las piernas gritaban a cada paso. Pero, por alguna razón que ella no comprendía, ese esfuerzo parecía más soportable que el abandono silencioso que había dejado atrás. Frente a ella, la senda del caballo serpenteaba entre arbustos secos y piedras. El sol ya comenzaba a hundirse detrás de las colinas y un viento áspero soplaba contra el rostro de la mujer como si pusiera a prueba su determinación. Aún así, ella seguía. Cada paso era una elección, seguir o rendirse. Y ella elegía seguir. No sabía quién era aquel hombre, ni qué la esperaba al final de ese camino. Pero había algo en el tono de su voz, una firmeza sin dureza, una aceptación sin juicio, que la había tocado profundamente. Por tanto tiempo, Elena había sido tratada como una carga o un error. La carta que llevaba era una esperanza tonta, tal vez, pero aquellas palabras, «vuelve a casa», resonaban como una invitación sincera, aunque misteriosa. Mientras caminaba, recordaba los rostros fríos en la estación, las espaldas que se volvieron, los ojos que fingieron no verla. Y eso hacía que cada paso hacia lo desconocido fuera más liviano que quedarse en la certeza de la indiferencia. Después de más de 1 hora de caminata,
Cuando la noche ya se acercaba, Elena avistó una silueta en la cima de una elevación. Era la figura del ranchero, parado junto al caballo, esperando. No le dijo nada cuando se acercó, solo giró el caballo y continuó la cabalgata a un ritmo más lento, como para que ella pudiera seguirlo. El gesto simple, sin urgencia ni prisa, le dio aliento. Así siguieron, en un extraño silencio, hasta que, cuando las estrellas ya punteaban el cielo oscuro, apareció la forma de una casa modesta. Paredes de adobe, techo bajo, ventanas de madera bien cuidadas. Alrededor, campos de tierra arada y un pequeño corral. Un rancho sencillo pero digno. Cuando Elena cruzó el portón de madera, las rodillas casi le cedieron por el cansancio. Pero el ranchero, con una mirada breve y atenta, la condujo hasta el interior de la casa. Allí dentro, el aire era fresco, olía a madera y hierbas secas. En silencio, calentó un poco de sopa espesa y puso delante de ella un plato de barro y un vaso de agua fresca. No hizo preguntas, no exigió explicaciones. Solo la dejó comer. Las lágrimas que Elena reprimió durante 3 días finalmente rodaron, silenciosas, mientras llevaba a la boca la primera cucharada. No de tristeza, sino de un alivio tan profundo que parecía disolver un peso antiguo en su pecho. Allí, en ese lugar sencillo, con un hombre que no pedía nada a cambio, sintió que, tal vez, había encontrado un comienzo. Aquella primera noche, Elena durmió en un cuarto sencillo, donde una cama de madera con mantas pesadas la esperaba. Las paredes eran desnudas, excepto por un retrato enmarcado de una mujer joven, de ojos suaves y cabello recogido. No había cerradura en la puerta, ni prisa ni imposiciones. Por primera vez en días, quizás en años, Elena durmió profundamente, sin miedo a ser tocada o expulsada. El cuerpo exhausto cedió al sueño antes de que la mente pudiera hundirse en preocupaciones. Y esa noche de cielo despejado, mientras el viento soplaba afuera, se permitió descansar. Al amanecer, el ranchero ya estaba afuera, alimentando a los caballos. Elena despertó con la luz suave filtrándose por las rendijas de la ventana. Cuando bajó a la cocina, encontró un pedazo de pan fresco dejado sobre la mesa, junto a una taza de café negro. El hombre no estaba allí, pero el gesto hablaba más que las palabras. Con los sentidos renovados, comió y luego salió a explorar los alrededores. El rancho era un pedazo de tierra árida, pero bien cuidado. Un jardín seco reposaba al lado de la casa, cubierto por hojas muertas y ramas quebradizas. Instintivamente, Elena tomó una vieja azada olvidada y comenzó a limpiar el espacio, como si fuera suyo. El ranchero, llamado Mateo, como descubriría después, la observaba desde lejos, sin intervenir. Solo continuaba con sus tareas. Arreglaba cercas, alimentaba a los animales, recogía agua del pozo. Elena no sabía explicar por qué se sentía cómoda allí, pero cada pequeño gesto de respeto y espacio que él le daba, la fortalecía. No hubo preguntas sobre su pasado, ni miradas de desconfianza, solo una aceptación silenciosa, como si ella fuera parte de ese lugar, sin necesidad de justificar su presencia. Los días siguientes siguieron ese ritmo. Por la mañana, Mateo salía temprano, dejando siempre pan, agua y café sobre la mesa. Elena cuidaba el jardín, lavaba la ropa en la pila de piedra, cocinaba pequeñas comidas con lo que encontraba en la despensa. Por la tarde, ayudaba a recoger leña o a reparar lo que fuera necesario. No era una obligación, era un deseo natural de corresponder. Poco a poco, fue descubriendo detalles del ranchero, cartas antiguas cuidadosamente guardadas, siempre dobladas de la misma manera, con una caligrafía femenina que hablaba de nostalgia y pérdidas. Y el retrato de la mujer en el cuarto, clara, como decía una pequeña inscripción al reverso. Su presencia flotaba en la casa, no como un fantasma,
sino como un recuerdo respetado. El tiempo en el rancho fluía a un ritmo distinto del mundo más allá del desierto. No había reloj marcando las horas, ni compromisos que aprisionaran el día. El trabajo surgía del propio ciclo de la tierra. Cuando el sol subía, era hora de cuidar a los animales. Cuando empezaba a bajar, limpiaban el corral, guardaban la leña. Elena, aunque sin un acuerdo formal, fue encontrando su lugar allí. En ese espacio sin preguntas, su alma comenzó a recomponerse. Sus ojos volvían a brillar un poco cada mañana. La sed de existir, tan marchita días atrás, renacía con pequeños gestos cotidianos. Un canto bajito mientras barría la veranda, un plato de pan de maíz recién salido del horno. Mateo, por su parte, seguía siendo un hombre de pocas palabras. Se comunicaba más con actos que con verbos. Un par de guantes dejados sobre la mesa indicaban que ella podía usarlos para proteger sus manos en el jardín. Un pequeño banco colocado cerca de la fogata sugería una invitación a compartir el calor de la noche. Respetaba la distancia de Elena, pero poco a poco, un hilo de confianza mutua comenzó a tejerse. Y cuando ella una tarde cantó bajito una antigua canción de la infancia mientras limpiaba el jardín, él, al otro lado de la cerca, se detuvo un instante para escuchar. No sonrió, no habló, pero el leve asentimiento de cabeza fue más elocuente que cualquier elogio. Fue en una mañana cálida, casi un mes después de su llegada, que el pasado de Elena volvió a alcanzarla. Dos hombres montados, vestidos de ciudad y con sombreros planchados, aparecieron en el camino que llevaba al rancho. Elena, que regaba el jardín, sintió que el cuerpo se le helaba al reconocerlos. Eran enviados del pretendiente resentido que había dejado atrás. Hombres de lengua afilada y manos pesadas, que venían no solo a cobrar deudas inventadas, sino también a manchar su nombre. Los ojos de Elena buscaron, casi en pánico, la figura de Mateo. Él, al ver a los hombres, dejó lo que hacía y caminó tranquilamente hasta la puerta. Sin levantar la voz, sin siquiera quitarse el sombrero, Mateo se colocó frente al portón de madera. Los hombres comenzaron a hablar alto, exigiendo que la mujer fuera entregada para ser llevada de regreso y rendir cuentas. Pero Mateo permaneció inmóvil, con la mirada firme como la tierra seca. Con una mano empujó el portón y lo cerró con un simple cerrojo. Luego, con voz grave y serena, dijo solo: «Aquí, ella no es de nadie». Las palabras, simples como todo lo que él decía, tuvieron más peso que cualquier amenaza. Los hombres intentaron argumentar, pero, ante el muro de silencio y la mirada imperturbable de Mateo, desistieron. Montaron de nuevo y partieron, dejando una nube de polvo en el camino. Después de ese día, algo cambió entre Elena y Mateo. No porque él hablara más o comenzara a sonreír. Su manera seguía igual, contenida y directa. Pero en la forma en que la miraba, había ahora un respeto aún más claro, como si un pacto silencioso se hubiera sellado allí, frente a la puerta cerrada. Para Elena, fue un momento decisivo. Hasta entonces, parte de ella dudaba en creer que ese rancho pudiera ser un refugio verdadero. Pero al ver a Mateo enfrentar a los hombres sin titubear, sin juzgarla ni exigir explicaciones, comprendió. Allí tenía por fin un espacio seguro. En los días siguientes, las pesadillas que la atormentaban comenzaron a ser menos frecuentes. Las mañanas se volvieron más livianas, las pequeñas tareas más placenteras, y el jardín, antes abandonado, comenzó a mostrar señales de vida. Elena, con manos cuidadosas y paciencia infinita, limpiaba la tierra endurecida, quitaba piedras, plantaba semillas que había encontrado en la vieja despensa. No había prisa por verlas brotar. El simple acto de cuidar era un bálsamo para su espíritu. A veces sentía los ojos de Mateo sobre ella, discretos, respetuosos.
Él entendía el valor de esos pequeños gestos, pues también llevaba pérdidas. Fue durante una tarde ventosa que Elena encontró, al fondo de un cajón, una carta oficial con el sello del tribunal de la ciudad. Temblando abrió el papel. Era una convocatoria, exigiendo que se presentara para responder a falsas acusaciones hechas en su contra. El corazón le latió con fuerza. La vieja angustia, que desde hacía tiempo se había calmado, volvió como una ola fría. Cuando Mateo regresó al rancho, ella estaba sentada a la mesa, el papel entre las manos. No pudo ocultar su aflicción. Él leyó el documento con calma, sin mostrar sorpresa, y luego, en un gesto tan firme como los anteriores, tomó la carta, la llevó hasta la estufa de leña y, sin decir palabra, la quemó. Las llamas consumieron el papel y con él un pedazo del miedo que la tenía prisionera. El fuego crepitaba suavemente y en ese instante algo se rompió dentro de Elena, no más en ruinas, sino como quien se libera de un grillete antiguo. Levantó los ojos hacia Mateo, que la miraba con la misma calma, como diciéndole que allí, en el pequeño rancho perdido en el desierto, no existían ataduras ni pasados que pudieran condenarla. Desde ese momento, Elena sintió que ya no necesitaba huir, no tenía que temer más. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre para existir. Y eso no era por promesas ni palabras bonitas, sino por la solidez de un hombre que le ofrecía, sin pedir nada a cambio, respeto y refugio. Los días se extendieron con un ritmo sereno y las estaciones comenzaron a cambiar. El calor opresivo del desierto dio paso a brisas más frías y con ellas una rutina más íntima se consolidó entre Elena y Mateo. No estaba hecha de grandes declaraciones ni gestos apasionados. Era una convivencia silenciosa y respetuosa, donde cada pequeño detalle llevaba significado. Un pan dejado en el umbral de la puerta, una herramienta puesta a mano antes de que ella tuviera que pedirla, una mirada atenta cuando se lastimaba con las espinas del jardín. Cada una de esas pequeñas acciones decía, «Tú perteneces aquí». Elena comenzó a sentirse parte de ese lugar, no como huésped ni por obligación, simplemente como alguien que había encontrado un espacio donde era aceptada tal como era. En el jardín, pequeñas hojas verdes comenzaron a brotar, tímidas pero firmes, y con ellas algo también brotaba dentro de ella, un sentimiento de renovación, de que el pasado no era una sentencia eterna. A veces, al mirar a Mateo, su andar tranquilo, los hombros fuertes marcados por el trabajo, el rostro endurecido por pérdidas que ella no se atrevía a preguntar, Elena se preguntaba cuántos dolores guardaba en silencio, pero respetaba ese silencio, así como él respetaba el suyo. En las noches frías, cuando el viento aullaba por las rendijas de la casa, Elena solía encender una pequeña linterna y bordar en silencio. Mateo, sentado junto a la chimenea, reparaba arreos o afilaba herramientas. Entre ellos crecía un entendimiento tácito. No necesitaban muchas palabras, la presencia mutua ya era suficiente. Y fue en una de esas noches cuando llegó la primera nevada de la estación, más intensa de lo esperado. El frío se filtró por las paredes y cuando la puerta casi fue arrancada por el viento, Mateo se levantó con firmeza. Sin dudarlo, trajo mantas y más leña para el fuego. Y cuando notó que Elena temblaba, no solo por el frío, sino por un miedo antiguo que resurgía entre el rugido de la tormenta, se sentó a su lado, envolviéndola con un abrigo pesado. No hubo palabras de consuelo, solo la solidez de su presencia, el calor del cuerpo cercano, el gesto silencioso de protegerla de la tormenta afuera. Y en ese instante, Elena comprendió algo que no se podía decir en voz alta. Allí, en esa casa sencilla, rodeada de soledad y viento, existía un cuidado genuino. No era piedad, no era caridad, era algo más profundo, un respeto construido en lo cotidiano, en la aceptación mutua,
en la compartición de silencios. Por primera vez, Elena se permitió apoyar la cabeza en el hombro de Mateo, y él, en su manera contenida, la acogió sin una palabra. Solo permaneció ahí, firme, como quien comprende el peso de una vida entera de lucha. A partir de esa noche fría, algo más sutil se estableció entre ellos. Había ahora una cercanía que no pedía permiso ni explicación. Por la mañana, mientras Elena preparaba el café, Mateo traía leña sin que ella tuviera que pedirlo. Cuando él partía al campo, ella dejaba, casi sin pensar, un pan envuelto en tela en la alforja del caballo. Era una danza silenciosa, donde cada gesto decía más que las palabras podrían alcanzar. Y entre ambos crecía un sentimiento nuevo, no moldeado por deseo apresurado, sino por una confianza construida paso a paso. Elena empezó a cantar de nuevo, no como quien distrae el tiempo, sino como quien vuelve a sentir alegría en las pequeñas cosas. Cantaba mientras amasaba el pan, mientras barría el suelo de la veranda, mientras cuidaba el jardín que ahora florecía con hierbas y flores sencillas. Mateo escuchaba, siempre en silencio, pero su mirada, más ligera, traicionaba la paz que esas canciones le traían. Era como si, poco a poco, ambos estuvieran reconstruyendo no solo la casa, sino también partes de sí mismos que habían quedado en el camino. La llegada de la primavera trajo nuevos colores al rancho. Los campos, antes secos y duros, comenzaban a cubrirse de verde. El jardín que Elena cuidaba mostraba los primeros signos de vida vibrante. Entre las hojas, un pequeño brote llamó su atención en una mañana clara. Era una hoja verde, tierna, que surgía entre las ramas secas de un viejo arbusto. La visión de esa vida nueva, nacida allí donde tanto abandono había reinado, conmovió a Elena de un modo inesperado. Se quedó largos minutos observando esa hoja, como si viera allí un espejo de su propia jornada. Cuando Mateo pasó y la vio parada frente al jardín, se acercó. No dijo nada, como era su costumbre. Solo se quedó allí, a su lado, mirando también el brote. Entre ellos se firmaba un entendimiento silencioso. Esa casa, ese pedazo de tierra, esa vida, todo estaba renaciendo. Y ahora ya no era un lugar de paso para Elena. Era un hogar. Por primera vez, ella no se sentía en deuda ni en fuga. Estaba allí por elección, y Mateo lo sabía, no por los gestos, sino por el brillo nuevo en sus ojos, que él ahora ya no evitaba encontrar. En ese ritmo tranquilo, los meses pasaron. Con el tiempo, pequeños cambios surgían casi sin ser notados. Elena ya no se retraía cuando Mateo se acercaba. Él, por su parte, había empezado a aceptar un café servido por ella con un leve gesto, a veces incluso demorándose más en la mesa. Por la noche surgían breves conversaciones, no sobre el pasado ni promesas, solo sobre el día, el clima, los animales, cosas simples que iban creando un hilo invisible de convivencia serena. Era un lazo que no necesitaba nombre, pero que se fortalecía a cada mirada intercambiada, a cada gesto de cuidado. Una tarde, mientras limpiaban juntos el viejo galpón, Elena encontró una caja con cartas antiguas. Eran de la mujer del retrato, Clara. Las letras hablaban de amor, de nostalgia, de tiempos en que ese rancho fue un hogar lleno de vida. Elena, con respeto, cerró la caja y la devolvió al rincón de donde la había sacado. Mateo, que vio el gesto, solo dijo en voz baja: «Ella se fue hace 3 años». Fue la primera vez que mencionó el nombre de la mujer o algo sobre su pasado. No había amargura en su voz, solo un reconocimiento de la ausencia, de lo que no vuelve. Y en ese instante, Elena comprendió que él también estaba aprendiendo a seguir adelante. Los días calurosos del verano trajeron un nuevo desafío: la sequía. La tierra se endurecía, el pozo bajaba, el trabajo se duplicaba.
Elena y Mateo enfrentaban todo juntos, y era en esa tarea diaria, en la compartición del esfuerzo, donde el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. No eran las palabras las que sostenían esa relación, sino la presencia constante, la confianza que solo nace cuando se enfrenta el tiempo y las dificultades lado a lado. A veces, al anochecer, se sentaban en la veranda en silencio, observando el cielo cargado de estrellas, y en ese silencio compartido había más intimidad que en muchas conversaciones. Fue en una de esas noches que Elena, casi sin darse cuenta, dijo bajito: «Nunca imaginé que un lugar tan aislado pudiera estar tan lleno de vida». Mateo la miró con un leve brillo en los ojos y a su manera simple respondió: «La vida es lo que ponemos aquí». No era una frase bonita o ensayada, era una verdad dicha con el peso de quien la vive. Y para Elena sonó como una invitación. Allí podía construir una nueva historia, sin miedo, sin prisa, solo viviendo día tras día como parte de esa tierra y de ese hombre que le dio lo que más buscaba. Un lugar donde era respetada, donde podía simplemente ser. Con el pasar de los días, pequeñas certezas se formaron en el corazón de Elena. No había promesas ni compromisos sellados con palabras, pero había algo más fuerte: la constancia. Cada mañana, el pan fresco, el café, el trabajo compartido. Cada noche, la mirada tranquila de Mateo, el respeto intacto, la seguridad de un lugar donde nadie la juzgaba. No era un cuento de amor romántico, de esos de libro. Era algo más sólido y raro. Una vida construida en el respeto mutuo, en el valor de los gestos simples. En una tarde templada, Elena decidió coser una nueva cortina para la pequeña ventana de la cocina, usando una tela guardada al fondo de un baúl. Mientras cosía, se dio cuenta de que ese tipo de tarea ya no era un esfuerzo, era un placer. El placer de cuidar un espacio que ahora sentía como suyo. Al colgar la cortina nueva, sintió un calor discreto en el pecho. Era más que decorar un rincón de la casa. Era una señal de que allí ella pertenecía. Mateo notó el cambio sin comentar. Pero esa noche, al traer la leña para la estufa, dejó sobre la mesa una pequeña caja de madera. Dentro había semillas: lavanda, romero, albahaca. No se dijo nada, pero Elena comprendió. Era una invitación silenciosa a seguir cuidando la tierra, a plantar futuro en ese suelo. El gesto la tocó profundamente. Guardó la caja con cuidado y en los días siguientes preparó un nuevo cantero en el jardín. Las manos, que antes temblaban de miedo y agotamiento, ahora trabajaban con firmeza y esperanza. Con cada nueva hoja que brotaba, un pedazo del pasado de Elena se desprendía. Ya no era la mujer que esperaba en vano en una estación olvidada. Ya no era quien llevaba miedo en el bolsillo. Era alguien que poco a poco reconstruía su propia historia. Y sabía, eso solo era posible porque allí había sido acogida, no con promesas, sino con respeto y espacio para existir. El rancho dejaba de ser solo refugio, se convertía en hogar. Y Mateo, con su presencia sólida y silenciosa, era más que un ranchero. Era ahora el pilar de una nueva vida que se dibujaba. Fue durante una tarde de cielo claro, cuando los vientos soplaban más cálidos, que dos jinetes aparecieron en el horizonte. Desde lejos, Elena reconoció el tipo de montura y la forma de portarse. Hombres de ciudad, no de rancho. El pasado, una vez más, parecía querer tocar la puerta, pero esta vez no sintió el pánico de antes. Corrió hasta el corral, donde Mateo afilaba una hoja. Él levantó la mirada, entendió todo en su silencio, y con un leve movimiento de cabeza caminó a su lado hasta la puerta. Los hombres se presentaron como representantes legales, trayendo nuevos papeles, nuevas exigencias. Hablaban alto, intentando imponer autoridad, pero Mateo, siempre sereno,
permaneció frente a la puerta cerrada. Escuchó sin interrumpir, luego habló con la calma que le era propia. Ella ya no debe nada. No tiene por qué volver. Uno de los hombres intentó argumentar, mostrando el papel con el sello del tribunal. Mateo no respondió. Solo levantó la mirada firme, dejando claro que no habría conversación ni entrega. Los hombres, ante ese muro de convicción, dudaron. Murmullaron amenazas y se fueron, derrotados más por el silencio del ranchero que por cualquier palabra. Elena observaba todo, desde lejos, con el pecho apretado. Cuando los hombres desaparecieron en el camino, caminó hacia Mateo. No sabía qué decir. Él solo posó una mano ligera en su hombro, en un gesto breve, pero lleno de significado. No necesitaban más explicaciones. No le exigía justificaciones. En ese instante, Elena comprendió. El pasado podía intentar alcanzarla, pero allí, con ese hombre y en esa tierra, tenía raíces nuevas, y esas raíces eran lo suficientemente fuertes para resistir cualquier viento. Los días siguientes trajeron una ligereza nueva, algo que antes no había, una paz silenciosa que se sentía en los detalles, en las risas bajas de Elena cuando un pollito la seguía por el jardín, en la forma en que Mateo se demoraba un poco más en la veranda al final del día, en el pan compartido sin prisa por las mañanas. Era como si, finalmente, el rancho respirara otra vez. Y en ese espacio sencillo, entre las tareas del campo y las comidas preparadas con cariño, Elena ya no esperaba nada del mundo, allá afuera, porque allí, en el silencio del desierto, entre gestos que no necesitaban explicación, había encontrado lo que siempre buscó: respeto, pertenencia y un amor sin exigencias. Los días calurosos dieron lugar a un otoño dorado, con mañanas frescas y tardes templadas. El jardín de Elena florecía y las pequeñas hierbas crecían fuertes. Ella cosechaba hojas de romero y lavanda, colgaba ramos para secar y perfumar la casa. Cada rincón del rancho tenía ahora un poco de su toque. Las cortinas nuevas, los utensilios reorganizados, el jardín cuidado. Pero lo que más había cambiado era el aire mismo de la casa. Había vida allí, una armonía discreta que se percibía en el ritmo tranquilo de las tareas, en el silencio cómodo que llenaba los días. Mateo también había cambiado, aunque sutilmente. Ya aceptaba el café servido por Elena con una leve sonrisa. A veces dejaba lo que hacía solo para escuchar el canto que ella entonaba mientras cuidaba el jardín. Y cuando se cruzaban por los pasillos estrechos de la casa, las miradas se encontraban con naturalidad, sin la rigidez del pasado. No había promesas entre ellos, ni palabras de afecto dichas en voz alta, pero había una certeza creciente. Allí, entre los dos, se formaba algo bonito y sólido, hecho de respeto, presencia y cuidado mutuo. Fue durante una tarde lluviosa que Elena encontró un libro antiguo de canciones, olvidado en una caja en el granero. Pasó las páginas con dedos cuidadosos y esa noche se sentó frente a la chimenea y comenzó a cantar. La voz, suave y firme, llenó la sala calentada por el fuego. Mateo, que afilaba un cuchillo, se detuvo y solo escuchó. No dijo nada, pero sus ojos, fijos en la llama, brillaban de una manera que Elena nunca había visto. La canción hablaba de esperanza, de nuevos comienzos, y allí, en ese instante, ambos sabían. Era su historia también. En los días siguientes, Elena siguió cantando y Mateo comenzó a buscar más leña, preparando el rancho para el invierno que se acercaba. Trabajaban lado a lado, en un compás perfecto, como si llevaran mucho tiempo viviendo juntos. Ya no eran la mujer que huía y el hombre callado, eran Elena y Mateo, reconstruyendo una vida en medio del desierto, y para ella no había más duda, ese era su hogar. No importaba lo que hubiera allá afuera, ni quién aún la buscara. Allí, entre esas paredes simples y esa tierra que ahora florecía, ella era por fin libre.
El invierno llegó trayendo mañanas frías y noches largas. El rancho se recogió en un ritmo más lento pero sereno. Mateo reforzó las ventanas, almacenó leña y cereales. Elena, por su parte, preparó caldos y panes que calentaban la casa y el corazón. El jardín, dormido bajo el frío, esperaba la primavera. Y aún en las noches más heladas, cuando el viento silbaba por las rendijas, había calor allí adentro, no solo del fuego, sino de la presencia mutua. Ya no se sentaban en lados opuestos de la sala. Compartían el banco frente a la chimenea, con Elena apoyando el hombro en Mateo, y él acogiendo ese gesto con naturalidad. Fue en una mañana helada, tras una larga noche de viento y hielo, que Elena salió a ver el jardín. Entre las ramas secas y la tierra endurecida, un pequeño brote verde surgía, terco, una hoja nueva, frágil, pero llena de vida. Al ver eso, el pecho de Elena se llenó de una emoción difícil de describir. Llamó a Mateo y juntos se quedaron allí, en silencio, contemplando esa pequeña maravilla. No necesitaron decir nada. Sabían que esa hoja representaba más que el ciclo de la tierra. Representaba todo lo que habían construido allí, juntos. El pasado, con sus miedos y ausencias, ya no dominaba más a Elena. El papel de la vieja carta, que antes llevaba como esperanza vana, ahora no tenía importancia. Lo que importaba eran los días que ella misma ayudaba a construir, los gestos simples que daban color a su nueva vida. Mateo, con su presencia constante y su respeto inquebrantable, no era un salvador ni un dueño. Era un hombre que le ofrecía espacio, dignidad y un afecto sin exigencias. Y eso para Elena valía más que cualquier promesa de romance o riqueza. Así, al ritmo de las estaciones y de los gestos diarios, se escribía una nueva historia. No había finales grandiosos, ni declaraciones en voz alta, pero había un hogar, un vínculo fuerte y una vida plena en lo esencial. En ese pequeño rancho perdido en el desierto, rodeado de silencio y viento, Elena encontró lo que siempre buscó: respeto, pertenencia y un amor que florecía discreto pero inmenso. Y ya no esperaba nada del mundo allá afuera, porque allí, con Mateo y con cada nueva hoja que brotaba, sabía, estaba por fin en casa.